Iniciamos entonces el impacto de la Reforma Protestante, este espacio en el cual estamos haciendo un recuento a través de la historia con el fin de tener más frescos, por supuesto, estos hechos que sucedieron hace muchísimos años y que por supuesto nos generan una gran reflexión de lo que hoy es el cristianismo, el impacto de la Reforma Protestante. Un saludo para nuestros oyentes que comparten con nosotros a través de www.cielosabiertosturradio.com y también en Facebook Live. Estamos en Facebook Live, entonces un saludo para ellos. Muchísimas gracias también por compartir este material. Y bueno, hacemos una invitación para que también revises los programas anteriores. Ahora es el turno y es el momento para poder saludar a nuestros invitados. Estamos hablando del pastor Antonio Gómez y también de nuestro hermano Ricardo González. Así que vamos a saludar al pastor Antonio Gómez. Pastor, bienvenido. Pastor Dani, muy buenas noches. Dando gracias al Señor por este privilegio que nos concede de poder compartir, de poder estar unidos como hermanos en la fe, con el hermano Ricardo, contigo y con toda la audiencia de cielosabiertosturradio.com. Es un privilegio estar aquí, gracias. Entonces, muchísimas gracias al pastor Antonio Gómez, también por el tiempo, el poder compartir con nosotros el material que él ha preparado. El turno ahora es para nuestro hermano Ricardo González. Bienvenido. Bueno, no lo escucho ahí. Vamos a ver. No escucho. Vamos a ver si lo tenemos, porque no lo estoy escuchando. Ahí lo tenemos en imagen. Bueno, mientras que él obviamente ahí ajusta lo del tema del audio, entonces vamos a decirles qué vamos a abordar en esta presente emisión de El impacto de la Reforma Protestante. Un tema en el cual vamos a aprender, vamos a recordar y vamos a ver también a manera de introducción
los puritanos, los puritanos. Así que es bien interesante ese tema porque vemos a través de estos puritanos cómo lo que ocurrió con la Reforma Protestante, que hemos hecho el recuento ahí con Martín Lutero y bueno, y todos los prerreformadores, cómo todo se sigue organizando y cómo ellos van enfrentando las diferentes situaciones en las cuales está en ese momento el mundo, ¿no? Bueno, así que será muy interesante. Vamos a ver si ya tenemos al hermano Ricardo. Vamos a ver si nos escucha. Hermano. Sí, Pastor Dani había puesto en silencio. No, buenas noches, buenas noches. No sé si ahora sí me escuchan ahora. Efectivamente te estamos escuchando, pero con alguna dificultad, se quiere como cortar. Bueno, esperemos que el internet mejore. Mientras va mejorando el internet, pues vamos a aprovechar para darle paso al pastor Antonio porque él nos trae una introducción con respecto a este tema de los puritanos. Y sin duda decía que era muy interesante porque a veces, por no tener una muy buena referencia de los puritanos y de este concepto, pensamos que fueron unas personas como extrañas, como raras, como que realmente estaban extremadamente alejados. Bueno, de eso se trata, de a través de esta introducción conocer un poco más a los puritanos. Así que adelante, Pastor Antonio. Bueno, gracias, Pastor Dani. Sí, eso de verdad es un tema muy apasionante, ver todo el proceso y el impacto que estos hombres, estos siervos de Dios, ejercieron inicialmente en una buena parte de Europa y finalmente en su destino hacia los Estados Unidos. De los puritanos tenemos que hacer dos preguntas, ¿no? ¿Qué era el puritanismo y quiénes fueron los puritanos? En principio, como usted ya lo expresaba, Pastor Dani, que fueron tenidos como gente extraña, en realidad en la mente popular de aquella época, estamos hablando del siglo XVI, el término puritano hacía referencia a la imagen de personas que eran austeras, engreídas, o que eran llenas de justicia propia, se les tildaba de aguafiestas, de cazadores de brujas, etc. Es decir, todo lo peyorativo del término puritano. No era en el mejor de los sentidos hablar de que su interés era purificar la iglesia, purificar las doctrinas, sino que se les llamaba puritanos en un sentido totalmente peyorativo. Ahora bien, el puritanismo surge en Inglaterra hacia los años 1560. Ahí tuvo su origen y fue posterior a la Reforma Protestante inglesa. Y este movimiento comenzó a surgir a partir del reinado de Isabel I de Inglaterra. Ahora, durante el siglo XVI, un sector importante de la Iglesia de Inglaterra sentía que la ruptura definitiva con la Iglesia Católica Romana no se había terminado de producir. Se argumentaba que muy buena parte de las prácticas litúrgicas de la iglesia anglicana y de las creencias eran o seguían siendo muy similares a las que se practicaban en la iglesia católica romana. O sea que la diferencia básicamente radicó en que la cabeza de la iglesia anglicana era el rey o la reina de Inglaterra, pero las costumbres o las liturgias seguían siendo muy parecidas, y esto motivó el corazón y la mente de estos puritanos, porque cuando hablamos de la iglesia anglicana tenemos que decir que el puritanismo se desarrolló en tres vertientes principales, tanto en los anglicanos como en presbiterianos como en bautistas. Y vamos a ver a través del tema y a través de estudiar las biografías de estos siervos de Dios, cómo desde su perspectiva anglicana o presbiteriana o bautista causaron un impacto y un interés tan genuino y un amor hacia volver y mantener esa herencia reformada de depender estrictamente de las Escrituras para el crecimiento espiritual. Por tal razón, para los puritanos, la Biblia era en verdad la posesión más preciosa que el mundo podría permitirse. Era tal su convicción, tan profunda su convicción hacia la palabra de Dios, que era una reverencia hacia Dios. Esta reverencia significaba que así como se reverenciaba a Dios, también se tenía que reverenciar las mismas Escrituras, porque eran la palabra de Dios.
Para ellos significaba que servir a Dios era obedecer las Escrituras. Por lo tanto, para su mente no podría darse un insulto mayor al Creador que rechazar su palabra escrita. Y aquí debemos hacer un paréntesis porque vemos hoy día todo lo contrario. Vemos que hoy día en la mayoría de las iglesias no hay un profundo respeto o valor por las Escrituras, sino por el contrario, las Escrituras cada vez van perdiendo vigencia e importancia en las que se dicen ser iglesias de Cristo. Ahora todo se maneja por emociones, por visiones raras, por lo que al pastor de turno que esté frente al púlpito se le ocurra decir. De hecho, es una costumbre muy natural escuchar uno a ciertos pastores decir que no preparan sus sermones, que porque cuando se suben al púlpito, el Espíritu Santo les guía el tema que deben de dar. Y eso no es así. El Espíritu Santo solamente habla a través de las Escrituras, de las mismas Escrituras que el Espíritu de Dios reveló. Ahora, caso contrario, no podía haber un acto de reverencia más elevado que apreciar las Escrituras, que estudiarlas con detenimiento, siendo vigilantes, siendo escudriñadores de la misma palabra, pero lo más importante para ellos era vivirla y así poderla enseñar a otros. Aquí también encontramos otra aplicación para nosotros, porque también estamos en un mundo donde el intelectualismo cristiano se ha abierto un espacio muy importante y obviamente no está mal. Ser eruditos en la palabra de Dios y ser eruditos en el tema del cristianismo está muy bien. Lo que no está bien es poner ese intelectualismo por encima también de la vivencia de la Escritura. Entonces vemos los dos fenómenos, unos que se van al extremo de no tener en cuenta las Escrituras casi para prácticamente nada, y otros que se basan más en el intelectualismo que han obtenido sobre el conocimiento de las Escrituras, de los idiomas bíblicos, de la erudición, pero no hay la vivencia en el corazón, no hay la vivencia en la práctica de las Escrituras, y esto también causa un efecto igualmente contrario. En el caso de los puritanos, ellos no solamente la estudiaban con detenimiento, sino que la vivían a profundidad, y el vivirlas les permitía tener la autoridad espiritual de enseñarlas. Entre otras cosas, la predicación puritana, que es importante establecer que ellos desarrollaron un modelo de predicación bien interesante. La predicación puritana consistía pues en una especie, en un principio, de consejería preventiva, pero no de consejería humana, sino de consejería que daban las mismas Escrituras, y esta consejería era eficaz cuando se aplicaban las verdades de la palabra de Dios a la conciencia del ser humano. Esa era la mejor consejería, que la palabra de Dios llegara a la conciencia del ser humano. Y esto está en paralelo con lo que expresaba Martín Lutero cuando fue presionado a renunciar a su fe, a sus escritos. Él dijo, no puedo renunciar porque mi conciencia está cautiva en la palabra de Dios. Y esto mismo sucedía con los puritanos. Para ellos, el mejor consejo que la palabra de Dios podía dar a cualquier ser humano era que la palabra de Dios quedara grabada en la conciencia del ser humano. Ahora, para cumplir este propósito, ellos empezaron a desarrollar un estilo de predicación muy particular. Ellos dividían sus sermones en términos generales en dos partes: doctrina y uso. Es decir, en otras palabras, el resultado de este tipo de sermón era una predicación profundamente teológica, pero eminentemente práctica. Y ese sería un modelo de sermón que nosotros deberíamos de seguir copiando y aprendiendo de ellos y practicándolo. Es decir, que los sermones tienen doctrina y tienen uso o práctica. Si nos quedamos en solo doctrina y no hay práctica, entonces el sermón no va a producir el resultado que se requiere. Pero si se predica una buena doctrina y hay un buen uso de esta doctrina, hay obediencia a esa doctrina, a la palabra de Dios, pues obviamente que la predicación va a tener un muy buen fruto. De hecho, dentro de ese grupo de puritanos, hay un hombre del cual el hermano Ricardo nos va obviamente a ampliar mucho más la información. Yo solamente lo quiero mencionar, que fue el puritano William Gouge, que vivió entre 1575 a 1653. Y mira la manera como él explicó o como comentó un versículo, el versículo de Hebreos 8:10, que dice así en la palabra de Dios:
Hebreos 8:10 dice, por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel, después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Este puritano William Gouge comentó este versículo de la siguiente manera. Él decía, los ministros han de imitar a Dios y realizar su mejor esfuerzo para instruir al pueblo en los misterios de la santidad y enseñarles qué creer y qué practicar, para entonces conducirlos a obrar, de que practiquen lo que se les enseñó. De otra manera es posible que su labor sea en vano. El no hacer esto es una de las razones principales por las cuales muchos hombres caen en tantos errores como lo hacen en estos días. Entonces miren cómo ellos defendían la pureza doctrinal con la pureza de la práctica de la misma, porque pensaban que esto aseguraría o garantizaría el no error o la no distorsión del mensaje bíblico. Bien, en la era posterior a la reforma, esta reforma produjo varios expositores importantes, incluyendo a algunos puritanos. Estos últimos, o sea, los puritanos, eran predicadores más que nada. La predicación era tan central que muchos de los puritanos la enfatizaron colocando sus púlpitos con su Biblia abierta en el centro del local, para también dar un mensaje visual de lo que hacía la práctica católica. Sabemos que el catolicismo tiene su altar hacia un lado, mientras que los puritanos colocaron el púlpito en todo el centro del local donde iban a predicar, porque querían dar el mensaje de que ese local, esa iglesia debería estar centrada en la palabra de Dios y que la palabra de Dios era el mensaje central de esa congregación. Bien, para los puritanos la verdadera predicación es la exposición de la palabra de Dios. No es una mera exposición de un dogma, de una enseñanza de la iglesia, no. La predicación, decían los puritanos, es la exposición de la palabra de Dios y por lo tanto debe controlarlo absolutamente todo. Inclusive el doctor Martin Lloyd-Jones, al cual más adelante en otra serie de programas, que vamos a llegar hasta esos tiempos, se le ha llamado por varios de los reformados de la actualidad, tal vez el último de los puritanos. Él también sugería que los puritanos percibieron la predicación como la marca distintiva del verdadero cristianismo, al compararla con la religión. Mientras la religión, y colocan como ejemplo no solamente la religión católica, el Islam, por ejemplo, enfatiza que lo que el hombre hace en su intento de agradar y aplacar a Dios es a base de puras obras. El cristianismo es primordialmente un escuchar a Dios. El cristianismo es Dios buscando al hombre, manifestándose y acercándose al hombre. Esto, creo yo, decía Martin Lloyd-Jones, es el origen de la idea puritana de colocar la exposición de la palabra de Dios en el lugar céntrico de la predicación. Asimismo, abuelo de pájaro, podemos mencionar algunos otros, pero uno de los que también causó un impacto muy profundo y ayudó a consolidar este movimiento del puritanismo fue William Perkins. William Perkins vivió entre 1558 a 1602. Él fue un antiguo expositor puritano, tuvo una profunda influencia sobre todo el movimiento puritano. Él percibía la predicación de la palabra como la presentación del testimonio de Dios mismo, desarrollando la idea de el arte de profetizar, pero ahí la palabra profetizar implicaba era el arte de predicar la palabra de Dios. Recordemos que la palabra profeta también tiene relación directa con el que predica la palabra de Dios, porque el profeta decía, esto dice Dios. Y ese debe ser la máxima de todo predicador. Esto dice el Señor en las Escrituras. No es lo que yo pienso, lo que me parece a mí, sino es decir, esto es lo que dice la Sagrada Escritura, esto es lo que dice Cristo, esto es lo que dice la palabra de Dios. Y con eso estamos protegiéndonos también los predicadores de caer en errores o en opiniones de tipo personal. Él percibía la predicación de la palabra de Dios como la presentación del testimonio de Dios mismo. El primer manual de su clase, para los predicadores que él preparaba en la iglesia anglicana, les enseñó 4 principios que debían guiar la predicación y al predicador. Este fue uno de los grandes aportes que hizo William Perkins. Los 4 principios que él estableció y que enseñó a los estudiantes en la iglesia anglicana sobre la predicación son los siguientes. Primero,
leer en forma clara el texto de las escrituras canónicas, y enfatiza muy bien la parte canónica. Ya sabemos a qué se refiere. Sabemos que únicamente era aceptado el canon con los 66 libros que tenemos, sin tener los libros apócrifos que formen parte del canon, porque no forman parte del canon, a pesar de que para los católicos sí los incluyeron dentro de su canon. Segundo, ofrecer el sentido y la comprensión del mismo, interpretándolo mediante las escrituras mismas. Esto es lo que conocemos nosotros hoy día como el principio de analogía de la fe. Es decir, que la escritura se interpreta a sí misma. Tercero, recoger unos pocos y provechosos puntos de doctrina del sentido natural. Y mire lo interesante de esta frase. Esto me causó un buen impacto, porque a veces nosotros los predicadores tenemos la tendencia a querer establecer muchos puntos de aplicación y extendernos en los puntos de aplicación, y la sugerencia que daba Perkins es que más bien nos enfocáramos en unos pocos pero provechosos puntos de doctrina en el sentido más natural, para que la gente la pudiera practicar. A veces uno, por el afán de evangelizar, quiere llenar a la gente de tanta escritura que pierde la perspectiva de concentrarse en uno o dos o tres aplicaciones que sean vitales para el momento. En eso también tenemos que aprender nosotros, los predicadores de hoy día, a disciplinarnos, a ser más concretos y más objetivos, sobre todo en la parte de las aplicaciones. Y cuarto, obviamente, aplicar las doctrinas recogidas apropiadamente a la vida y las costumbres de los hombres en forma simple y sencilla. ¿Cómo le ha parecido, Pastor Dani, ese impacto y ese aporte tan interesante de los puritanos? Bueno, lo que mencionas ahí con respecto a esos 4 puntos es algo en lo cual debemos meditar, sin duda. Debemos meditar en todo ello, hacer referencia a ese tema de las aplicaciones. Es algo que aparentemente nosotros no vemos, quizás por muchas circunstancias. Unos podríamos decir, o algunas personas podrían decir, no, por el cambio del tiempo, por la región, esto se da en territorio europeo, pero sin duda es de gran meditación todo esto, sobre todo esos 4 puntos, condensarlos para que, para poder tener esos principios generales en el momento de predicar. Así que es de gran meditación ello, Pastor Antonio. Sí. Gracias, Pastor. Y de hecho, Perkins también enseñó que el conocimiento para exponer la escritura solo pertenece a Cristo. El hombre recibe la capacidad para interpretar un pasaje de la escritura por otro, pero solo como un regalo de Cristo. O sea, siempre enfatizaban en la analogía de la fe. La escritura se interpreta con la escritura misma, no con la opinión personal del predicador. Ahora, muchos siguieron esta humilde pero noble tradición. Ocasionalmente predicaron por varias horas a la vez, creyendo que ninguna verdad bíblica puede presentarse en menos de 1 o 2 horas. Acerca de los puritanos, un escritor, un bibliógrafo de los puritanos, llamado Weber, observa lo siguiente. Él decía que algunos de los predicadores de aquellos días derivaron sus divisiones y subdivisiones del texto, pero estas con mayor frecuencia se basaban parcialmente en los pensamientos del texto y en parte en ideas sugeridas por la naturaleza general del tema. Ahora, esta pasión por el análisis minucioso frecuentemente se dio mediante el sacrificio de la claridad y del estilo literario, porque querían ser tan puritanos, querían llegar a la pureza aún de cada palabra, que probablemente también a veces el nivel académico era un poco elevado, y eso a veces hacía que la gente no tuviera la claridad que se requería en algunos puntos. Pero después ellos clarificaban los puntos cuando hacían las explicaciones prácticas. Pero eran unos oradores y unos predicadores y expositores de la palabra en todo su mejor empeño, y eran conocedores de los lenguajes bíblicos y profundos estudiosos de las mismas. Ahora, igual los puritanos en su totalidad estaban dominados completamente por un mismo sentir, el de la presencia de Dios. Esto me hace acordar de un artículo que leí en una revista evangélica reformada, creo que se llama Reforma del siglo XXI, que nos enseñaban a través de esta publicación que había una palabra que se usaba mucho entre los puritanos, y era la palabra coram deo.
No hablo de Corán con N, sino Corán con M, Corán Deo, y era un saludo, así como, digamos, los judíos se saludaban como Shalom, los puritanos se saludaban como Corán Deo. ¿Qué significaba ese saludo? Vengo de estar en la presencia de Dios. Eso significaba. Ellos procuraban en todo aspecto estar en la presencia de Dios. Procuraron ser fieles a la palabra de Dios y a su predicación sencilla y práctica. Ahora voy a mencionar solamente por nombre algunos de los predicadores puritanos principales que demostraron una gran habilidad como expositores. Un primero de ellos se menciona fue Joseph Hall, quien vivió entre 1574 y 1656, Thomas Goodwin de 1600 a 1680, el gran puritano Richard Baxter, que profundizó mucho en el tema pastoral de 1615 a 1691, y John Owen, que vivió entre 1616 y 1683. Ahora, este comentarista Brown, el bibliógrafo de los puritanos, refiriéndose a Godwin, decía lo siguiente: al compararlo con eminentes contemporáneos como John Owen y Richard Baxter, se ha dicho que Owen predicó fervorosamente el entendimiento, razonando en base a su crítico y devoto conocimiento de la Escritura. Mientras tanto, el estilo de Baxter es que él predicaba enérgicamente a la conciencia, razonando en base a la competencia de las cosas, mientras que Godwin apeló a los efectos espirituales, razonando en base a su propia experiencia religiosa e interpretando la Escritura mediante el conocimiento de un corazón renovado por el Espíritu de Dios y por las Escrituras. Esto nos muestra que hay diversidad de estilos, como los encontramos en la palabra de Dios. Nosotros podemos identificar claramente que el lenguaje que usa Pablo es un lenguaje diferente al que usa Pedro, o Marcos, o Mateo, pero hablaban del mismo mensaje, pero cada cual en un estilo que les permitía, por la gracia de Dios y del Espíritu Santo, mantener la pureza. Ahora estoy hablando de los autores de la Biblia, que fueron inspirados directamente. Aquí estamos hablando de intérpretes de la Biblia, pero cada uno de ellos tratando de mantener la máxima fidelidad, enfatizaba en sus sermones algún tema en particular. Uno era dando un razonamiento crítico y devoto al conocimiento de las Escrituras, el otro una predicación enérgica tocando la conciencia de las personas, y otro apelando al conocimiento de lo que es un corazón verdaderamente renovado por el Espíritu de Dios. Entonces, la diversidad de estilo entre los puritanos es sorprendente en vista del patrón de consagración, pero era un patrón de consagración que era fiel al texto. Todos tenían en común eso. Su patrón era la fidelidad en el texto bíblico. Cada uno tenía su énfasis propio, como se muestra en la famosa frase de Baxter que dijo, mire lo que decía Baxter respecto a la predicación: yo predico como si jamás fuera a predicar de nuevo, como un hombre moribundo para hombres moribundos. Y de verdad que esto a uno le toca la fibra, porque mire el concepto de predicación que tenía Richard Baxter: yo predico como si jamás fuera a predicar de nuevo. Y nosotros muchas veces damos por hecho de que yo voy a predicar durante el próximo año otros 52 sermones y no se preocupa uno, bueno, si la gente no cree o no escuchan en los primeros 20 sermones, de pronto los últimos 30 sí. Y no, estos hombres a uno le dan un ejemplo de que él predicaba como si ese fuera el último sermón de su vida. Pero él decía, yo predico como un hombre que es moribundo, o sea, él se considera un hombre moribundo, predicando para otros hombres moribundos. Creo que también tiene relación mucho con lo que en alguna oportunidad le preguntaron a un puritano, no recuerdo su nombre, cuál fue el que dijo esa frase. Le dijeron, doctor o pastor, porque en esa época se usaba mucho eso, ¿usted le predica, usted le habla a los muertos? Y él dijo, no, yo no les hablo, yo les predico. Y es la realidad, la gente sin Cristo está muerta espiritualmente. Bien, otros expositores puritanos importantes fueron Thomas Manton, John Bunyan, el autor del Progreso del Peregrino, Esteban Charnock, Guillermo Cranehill. Guillermo Cranehill fue un puritano que predicó una gran serie de conferencias o de sermones acerca de todo el libro de Ezequiel. Y todos estos fueron estudiantes diligentes de la palabra, buscando explicar claramente las verdades en las Escrituras. Bueno, el compromiso puritano con la palabra de Dios proviene de su devoción
a Dios como su autor. Es decir, ellos no tenían absolutamente ninguna duda de que Dios era el autor de la palabra. La cuestión más grave delante de la iglesia es siempre Dios mismo. Y lo más portentoso acerca de cualquier hombre no es lo que él en un momento dado puede decir o hacer, sino lo que en la profundidad de su corazón concibe acerca de cómo es Dios. O sea, el concepto que tengo yo de Dios, el valor que tengo yo por Dios, el valor que tengo por las Escrituras va a determinar la capacidad y la profundidad del sermón frente al púlpito. Y esto es verdad no solo para cada creyente, sino para todos aquellos que componen la iglesia de Cristo. Siempre lo más revelador acerca de la iglesia es la idea que tengan en la iglesia de Dios. Y hoy vemos todas las diferencias que hay. O sea, en la mayoría de iglesias la gente tiene el concepto de un Dios conforme a su propio deseo o conforme a su propio corazón. O como muchas veces el hermanito Ricardo nos ha compartido, el Dios conforme a su bolsillo, ¿no? Este es el Dios de mi bolsillo y este es el Dios en el que yo creo, pero no en el Dios de la Biblia. Y esto es un compromiso que debe ser de todo creyente, de toda la iglesia de Cristo, de tener un amor que excede toda medida hacia el Señor y hacia la palabra de Dios, porque esta es la quinta esencia de todo lo bueno. Siendo que Dios es supremo en nuestra percepción, debe ser también supremo en todos nuestros afectos. O sea, si en nuestros afectos Dios no es el supremo, pues nuestra concepción de Dios va a ser superficial y así mismo se va a ver reflejado en la predicación de la palabra de Dios. A grandes rasgos también los puritanos enseñaron el concepto puritano acerca del pecado. Ellos decían que es en su actitud hacia el pecado que el puritanismo contrasta de un modo tan agudo con nuestra época. En su concepto, la naturaleza humana fue radicalmente defectuosa, caracterizada por su inclinación al mal y por su aversión a lo bueno. Muchos evangélicos modernos han reemplazado el realismo bíblico de los puritanos con un concepto superficial y ligero del pecado. Hoy en día el pecado se ha redefinido como el resultado de una aflicción demoníaca o una conducta adictiva. En cualquier caso, el pecador se tiene como víctima y por tanto sin responsabilidad de sus acciones. Y creo que esto mismo lo hablábamos esta mañana en el programa que tenía que ver con el tema del manejo del suicidio desde la perspectiva como un acto pecaminoso. Es que se victimiza a las personas, entonces la gente no tiene la culpa, porque es que la gente es víctima de todo lo malo, es decir, el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. Y eso no es verdad para el puritanismo o para el puritano. Quería profundizar en la gravedad del pecado contra Dios. ¿Y cómo lo definían ellos? Ellos consideraban el pecado como un acto criminal y le prestaban mucha atención. Hay un historiador que observaba lo siguiente respecto al tema del pecado. Él decía, el pecado era el recipiente de la repulsa mayor que los fieles puritanos podrían expresarle porque amenazaba el orden social, violaba la razón y sobre todo resumía la antítesis de aquello que profesaban amar más con intensidad, el Señor. Pecado es darle las espaldas a la adoración de Dios para adorar el ego. El aspecto más importante acerca de la humanidad es que estamos adorando a las criaturas y eso se llama autoadoración, pues está en el centro del problema del pecado. Y mire qué tremendo desafío también para nosotros, porque mire lo que están diciendo ellos, que cuando le damos la espalda a Dios para adorar el ego, es un pecado gravísimo. ¿Cuántos predicadores han caído o hemos caído y hemos corregido, pero muchos no han podido corregir el ego? ¿Cuántos predicadores no se suben a un púlpito solamente para ver qué dice la gente de ellos? Si fue un buen predicador. Y generalmente pasa en la mayoría de las iglesias, que cuando el predicador termina, vive preguntando, bueno, ¿y cómo les pareció el sermón de hoy? Pero es buscando que le digan, no, usted se sobró con ese sermón. No es buscando que digan, hombre. Recuerdo también una anécdota que le preguntaron a este reformado de apellido de Avigné, este francés de apellido de Avigné. Cuando él terminó el sermón, un hombre se le acercó y le dijo, uy, qué sermón tan espectacular, qué buen sermón, cómo me motivó su sermón. Y de Avigné contestó, oh Dios, otro sermón perdido. Porque su propósito no era satisfacer, sino tocar la conciencia del ser humano.
Y finalizo con lo siguiente, un simple comentario que hace Carlos Spurgeon acerca de los puritanos. Decía Spurgeon, los puritanos fueron los más resueltos protestantes de la nación, calvinistas, celosos, predicadores cálidos y predicadores afectuosos. Eran las personas más pías y devotas de la tierra, hombres de oración en lo secreto y en público, así como en el seno de sus familias. Aquí Carlos Spurgeon resume los tres aspectos de los cuales más adolece la iglesia de hoy, porque eran personas pías y devotas, hombres de oración en lo secreto y en público. Aquí muchos son o somos hombres de oración pública, pero en la oración privada es donde muchos perdemos o pierden el año. Eso es un punto que tenemos que seguir enfatizando en la importancia de la oración privada. Bueno, ¿y qué más decía él? Como en el seno de las familias. O sea, no solamente respetaban profundamente el día de reposo, sino que enfatizaban en los cultos familiares, en las reuniones familiares donde se orara, se enseñara la palabra de Dios de manera continua y permanente. Su estilo de devoción era ferviente y solemne, dependiendo siempre de la ayuda del Espíritu Divino. Tenían una profunda reverencia para el santo nombre de Dios y eran enconados enemigos, no solo de los juramentos profanos, sino de la plática insensata y de las burlas. Eran estrictos observadores del día del Señor, dedicando todo el día a la devoción en público y en privado, y también a la caridad. Era marca distintiva de un puritano en aquellos tiempos verlo asistir a la iglesia 2 veces al día con su Biblia bajo el brazo. Y mientras otros se dedicaban al juego o a las distracciones, a las parrandas, a caminar por los campos o a la diversión en el juego del boliche, la esgrima, etc., estos, desde la víspera del día de reposo, se dedicaban con la familia a leer las escrituras, a cantar salmos, a repasar sermones, a catequizar a sus hijos y a la oración. Y esta actividad la llevaban a cabo no solo el día del Señor, sino que tenían sus horas de devoción familiar durante los días de semana. Eran circunspectos en cuanto a todo exceso en la comida y en la bebida, en la ropa y en las diversiones sanas. Eran frugales, diligentes, honestos en sus tratos, solícitos en dar a cada quien lo que le correspondía. Ese es un noble testimonio hacia la verdad puritana y el poder del Evangelio. Un sabio infiel dice que los calvinistas, cuando son comparados con sus antagonistas, se han destacado, no en menor grado, en las virtudes más rígidas y respetables. Ellos han sido un honor para su propia época y el mejor modelo de imitación para las generaciones sucesivas. Imagínese a un infiel hablando así de un creyente fiel. Creo que fue un infiel quien dijo: vayan a escuchar a un arminiano para oír hablar de buenas obras, pero vayan a un calvinista para ver cómo exhibe esas obras. Y aún el doctor Priestley, que era un unitarista, admite que los que sostienen las doctrinas de la gracia se conforman menos al mundo y tienen un principio mayor de religión que nuestros propios seguidores. Y quienes con base en un principio de la religión atribuyen más a Dios y menos al hombre que otros, tienen la mayor elevación de la piedad. Cierro comillas, Carlos Spurgeon. Este, hermano, solamente es una abrebocas, una breve descripción de un documento que encontré que estaba bien condensado, que nos permitió hacer un panorama general, pero a partir de ahora pues vamos a entrar a detallar ya profundamente quiénes y qué hacían y qué eran cada uno de estos puritanos. Entonces le cedo ya la palabra a mi querido hermano Ricardo. Gracias, Antonio. Bien conciso y muy importante ese gran legado de los puritanos. Y empezamos con William Gouge. Imagínate que él era considerado como el archipuritano. Entonces, empecemos por poner ese nivel en el cual, como tú lo decías, la piedad, el amor por la palabra del Señor, el guardar el día del Señor era algo crucial junto con la devoción familiar. William Gouge fue teólogo puritano inglés, nació en Stratford-upon-Avon el 1 de noviembre de 1575. Entonces, volvemos a la historia. Nace 60 años después de que Martín Lutero
clavó las 95 tesis. Muere el 12 de diciembre de 1653. Él era de un caballero de buena ascendencia, ¿no? Habla que pudo educarse muy bien, estuvo en el King's College de Cambridge y logró pues terminar sus estudios, y algo que me llamó mucho la atención es que fue profesor de lógica y filosofía en su universidad. Enseñó hebreo. Algo que también destacó a los puritanos fue ese conocimiento por las lenguas bíblicas. La gran mayoría de ellos eran conocedores tanto del hebreo como del griego, y esto permitió pues que profundizaran mucho en su entendimiento. Habiendo sido el único alumno que persistió en Cambridge en esa enseñanza del hebreo, habían llevado a un judío precisamente para que les enseñara, y empezaron, como muchos que hemos hecho algunos estudios en teología y esto, que uno, el primer día de clase, recuerdo con Antonio éramos unos 100. Sí, por lo menos. Y Sí. 4 años después estábamos unos 20, 25, pero allí solo él perseveró. Su rigor de vida y constante asistencia a las oraciones le ganó ese apodo que les comentaba como el archipuritano. Y bueno, él posteriormente termina sus estudios, su doctorado, y básicamente él viene a ser metido a la cárcel por defender, por editar una obra de Henry Fish que se llamaba La Gran Restauración del Mundo. ¿Por qué? Porque esta obra hablaba del llamado a los judíos y cómo ellos y todas las naciones y los reinos de la tierra iban a llegar a la fe en Cristo. Entonces fue considerado eso pues como de mal gusto, y el arzobispo de Abbott pues lo había condenado. Él en su defensa pues muestra los textos bíblicos en los cuales se defiende y es librado, pero al 9 meses encerrado, lo cual pues le permitió también presentar 6 posiciones claras de cómo la Biblia muestra también ese llamado a los judíos, que no han sido desechados del todo, como el apóstol Pablo nos lo enseña claramente, y donde es responsabilidad nuestra también llevar el evangelio a ellos. En 1626 fue uno de los 12 fiduciarios de un plan especial que hicieron para que, recordemos que la iglesia anglicana había absorbido las posesiones que tenía la iglesia católica. Entonces ellos organizaron un plan especial para que la iglesia de Inglaterra comprara esas catedrales y donde antiguamente eran católicas. Y cuando subió al reinado, un católico les tumbaron, ahí sí sale la platica, y esas propiedades volvieron al Estado. Él termina su doctorado en teología en 1628, y algo que me llamó la atención era que a ellos les obligaban a leer algo que se denominaba el libro de los deportes, que era algo que Jaime I había instaurado, y eso era una ofensa grande para los puritanos, porque era reconocer esa autoridad del rey sobre la iglesia, que para ellos era completamente antibíblico y no lo hacía. Fue nombrado miembro de la Asamblea de Westminster por la ordenanza parlamentaria el 12 de junio de 1643. Ningún miembro de la Asamblea
fue tan puntual como él. Uno empieza a ver el carácter de estos hombres, ¿no? Que es una debilidad que a veces tenemos muchos en la iglesia, que llegamos tarde, llegamos sobre el tiempo, y en todo el carácter ellos fueron un ejemplo. Fue puesto en 1644 en el comité para examinar a los ministros y el 12 de mayo del 45 sobre el comité para redactar la confesión de fe. A la muerte de Humble Palmer, licenciado en teología, fue elegido en 1647 como uno de los 2 asesores para el presbiteriano y ya definir todo el tema de Westminster. Y básicamente algo que impactó también su vida fue que él, teniendo un patrimonio competente, pues gastó gran parte de sus dineros interesándose especialmente en proporcionar educación a los estudiantes pobres de la universidad. Recordemos que un gran legado de los puritanos es cómo ellos dieron ese acceso a la educación. Y de una estadística que se narra de cómo era Inglaterra en esa época, se calculaba que escasamente el 30% sabían leer y escribir. Cuando los puritanos pueblan Estados Unidos, se calcula que el 80% sabían leer y escribir. Y vemos aquí, ¿no?, que era con un énfasis, no solo con maestría, sino doctorado y una preparación de alto nivel. Bueno, aquí el otro personaje que queremos hoy tocar se llama Joseph Hall. Lo mencionó también Antonio. En 1616 fue enviado a Francia como capellán y embajador inglés, y al año siguiente fue citado para ayudar a Jacobo I en Escocia a introducir el ceremonial y la liturgia de la iglesia anglicana. Fue nombrado por Worcester en 1617, siendo enviado por Jacobo como uno de los comisionados al Sínodo de Dort. Que recordemos que la confesión belga, el Sínodo de Dort, fueron gran parte de la base que tuvieron los puritanos para redactar la confesión de Westminster. Hall fue un hombre de amplias simpatías y tolerante. Él lo describían como un calvinista moderado, porque él trató de mediar entre calvinistas y arminianos, aunque, pues, como recordamos, la posición clara del Sínodo de Dort fue declarar esas enseñanzas arminianas como heréticas y reconocer lo que hoy conocemos como los 5 puntos del calvinista, que son los 5 puntos esenciales bíblicos. Su obra más popular fue Epistes, que fueron 3 volúmenes de comentarios sobre las epístolas paulinas. Entonces, de este legado puritano, podemos ver unas lecciones, ¿no? Que nunca podemos desligar la visión, la misión y el propósito de la iglesia de la palabra de Dios. Y es un llamado de atención para nosotros hoy, ¿no? Aplicando un poquito esto es preguntarnos cuáles son esos principales problemas que hoy vemos en la iglesia. Vemos una predicación centrada en el hombre. Que nos enseñaron estos puritanos, que la predicación debe ser centrada en Cristo.
Por lo tanto, cuando hoy vemos esa predicación centrada en el hombre, pues falta la centralidad en Cristo, en la exposición de la palabra, una escasa confrontación del pecado, lo que nos recordaba también el pastor Antonio, de cómo a veces somos demasiado políticos y a veces también, y el riesgo que tenemos en las redes sociales es eso, ¿no? Que podemos ser también cortados, censurados, y hoy en día ahí vemos la persecución abierta hacia la iglesia del Señor. Y una visión distorsionada de quién es Dios, es lo que vemos hoy. ¿Cuál es el llamado que hacían los puritanos? Era toda la honra, toda la gloria para Dios. Y básicamente dos legados que quisiera aportar ahí. Hay un video muy resumido de este impacto de de los puritanos en Bach, que él termina diciendo de estos dos legados: la mirada en Cristo y la centralidad de las Escrituras. Podemos ir enfocándonos ahí para ir disfrutando este viaje por los puritanos y un legado que tenemos reciente gracias a la impresión de Chaper de la teología de la familia. Vemos de William Gush ese capítulo 3 sobre la teología de la familia, donde habla de la gracia para la sumisión de una esposa. Y habla primero de cómo debe ser la sumisión de la iglesia a Cristo para que las esposas tengan ese ejemplo de cómo ser sumisas a sus esposos. Me encantó eso porque requiere 4 cosas: humildad, sinceridad, alegría y constancia. Y Dios permita que en este tiempo de aislamiento, donde se nos quitaron las excusas de que no tenía tiempo, porque creo que el que menos se está ahorrando por lo menos 4 horas diarias. De la levantada, la arreglada, la salida a coger el transporte y llegar al trabajo y volver a la casa. Entonces, ya no tenemos excusas para no estar en la comunión con Dios. Entonces, bueno, recordar esos 4 puntos que tocaba el pastor Antonio, de leer en forma clara la Biblia, ofrecer el sentido y la comprensión, recoger esos puntos de doctrina clave, de doctrina, ¿sí? Y mira que ellos también hablaban de esa unidad en la doctrina, no una escala de doctrina, sino unidad de la doctrina. Y aplicar de forma sencilla. Esto sería una pequeña introducción para este gran legado de estos hombres que se habla de que más o menos Spurgeon recuperar unos 1000 títulos de escritos de ellos. Y muchos escritos de estos se dieron porque cuando subía algún católico al poder en Inglaterra, les prohibían incluso acercarse a 5 millas a la redonda de sus antiguas congregaciones. Entonces, hagamos esa aplicación a nuestros días hoy. Ese dolor del pastor de no poder ir a su iglesia a predicar abiertamente a sus ovejas. Y en esa época no era por la pandemia, por las pestes, aunque ellos vivieron también una época que lo vamos también a ver en este legado, sino por prohibición, porque eran echados a la casa. Entonces eso les obligó a escribir sus sermones y a empezarlos a rodar, y por eso hoy en día tenemos tanto legado. Y posteriormente de Martin Lloyd-Jones se habla que él alcanzó a reunir unos 2000 títulos. Muchos de esos están aún en inglés, pero gracias a Dios, pues hay hermanos que quiero también dar el reconocimiento a los hermanos de la Iglesia Evangélica Pueblo Nuevo de Villa Carlos, en Madrid,
donde el hermano Wenceslao Calvo se ha dado también a esta traducción de este legado para la iglesia de hoy. Entonces, busquemos, indaguemos de los puritanos, y aunque fue un término más despectivo en su momento, qué bendición que hoy nos pudieran llamar a algunos de nosotros puritanos. Qué legado tan interesante, sin duda, a pesar que en algunos momentos se nos quería ir la señal, el audio a veces entrecortado, pero logramos captar lo que estaba haciendo referencia a nuestro hermano Ricardo con estos dos puritanos a manera de introducción, en el cual, por supuesto, se hizo un rápido panorama de lo que fue su trayectoria. Bueno, el tiempo entonces se nos ha acabado. Agradecer al Pastor Antonio. Pastor Antonio, muchas gracias. Bueno, gracias a usted, Pastor Dani, y gracias al hermano Ricardo, y de verdad muy complacido porque ese pequeño recorrido que nos hizo el hermano Ricardo a través de estos dos puritanos, de verdad que lo desafían a uno profundamente. Cuando uno entiende y conoce un poquito del legado de ellos, uno queda impactado. Y algo que me gustó mucho de la exposición del hermano Ricardo es que hablamos de dos puritanos que posiblemente los nombres para nosotros no eran comunes. Tenemos otros nombres que siempre hemos tradicionalmente hablado y escuchado, pero resulta que hay muchos que son desconocidos para nosotros, pero que tienen una enseñanza y un legado que compartirnos, que va a ser muy apasionante el recorrido por cada bibliografía de cada uno de estos siervos de Dios. Muchas gracias, Pastor Dani, gracias, hermano Ricardo, gracias a toda la audiencia, y bueno, esperamos que esto le siga provocando al estudio profundo de las Sagradas Escrituras. Muy bien, entonces vamos a ver, vamos si nos podemos despedir de nuestro hermano Ricardo. Muchas gracias. Bueno, no, el sonido está difícil ahí, aunque la imagen se ve, el sonido está un poco complejo. Bueno, como decía el Pastor Antonio, va a ser muy interesante en las próximas emisiones conocer, profundizar un poco más con respecto a este legado de los puritanos. Hemos tenido dos nombres en los cuales hemos visto lo que desarrollaron, así que como mencionaba el Pastor Antonio, también por supuesto hay unos que son aparentemente más conocidos acá por este sector de América. Bueno, muy bien. Por el momento entonces no es nada más, agradecer a los oyentes, muchas gracias por sus comentarios allí en las redes sociales, un saludo para María Nancy, para Jaime, para el Pastor Jaime allí en la ciudad de Cali, un saludo para ti, para Jennifer, para Samuel, para Juan Carlos, para Eduardo, para Marlene, para Berta. Muchísimas gracias a cada una de las personas que nos ha acompañado, muy amables por hacer de este programa también una familia en la cual nos presentamos para tener una cita todos los martes a partir de las 7 de la noche, hora de Colombia. Por el momento entonces no es nada más, nosotros continuamos con la programación de Cielos Abiertos, turradio.com, y te agradecemos esa sintonía.